Bueno, hola a todos y a todas, espero que estéis más o menos bien y que estéis llevando esto de la mejor manera posible. Venga, vamos a ver, os voy a explicar cuatro típicos problemas de ecuaciones de segundo grado. Entonces, lo he titulado Números y Geometría porque la mayoría de las veces va a ser solamente de números o de cosas que tengan que ver con geometría. Vamos a empezar por dos de números. Venga, entonces dice, la suma de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 181. Vale. La suma. Ya sabemos que ahí en medio tiene que haber una suma. Y aquí voy a tener que poner un número y aquí otro. Entonces, como siempre tiene que haber una incógnita y nos van a hablar de números, yo a ese número lo voy a llamar X. Y dice dos números naturales consecutivos. Esto ya lo sabemos del año pasado. Nos imaginamos que este número cualquiera es el 3, por ejemplo. ¿Su siguiente cuál es? El 4, ¿verdad? Por eso he tenido que sumar 1. Y decíamos que en vez de hacerlo para abajo negativos, los vamos a hacer para arriba positivos. Por eso dice además también naturales. Vale, pues el primer número es x y su consecutivo x más 1. Y volvemos a leer la suma de los cuadrados. O sea que a este primer número lo tengo que elevar al cuadrado y a este segundo entero, por eso pongo paréntesis, también al cuadrado. Y que esa suma nos da 181. Ya tenemos la ecuación. ¿Qué pasa? Pues cuidado aquí que nos va a salir una identidad notable. ¿Sí? Vale, este x al cuadrado será este de aquí y luego vamos desarrollando esto un poco, que ya está bien puesto. Sería el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado que me queda 1, más 2 por el primero por el segundo, y me queda 2x, igual a 181. Entonces esto es ir ordenando, haciendo operaciones hasta llegar a la típica ecuación de segundo grado que vamos a resolverlo con la fórmula. Entonces vamos a repasar eso bastante también. Entonces, como es un poco difícil y me lleva más tiempo hacerlo en el ordenador, os he puesto aquí escrito en folio, ¿vale? Espero que no os importe mucho. Entonces vamos sustituyendo todo, y nos salen dos resultados. Cuando estamos hablando de números, hay que tener en cuenta los dos. Cuando hagamos ejercicios con geometría, ahí los lados no son negativos, entonces este lo desecharíamos, pero en este caso no. Bien, entonces ahora lo que haríamos sería este 10 lo sustituiríamos aquí y aquí sería de más 1, 11. A ver si el 10 al cuadrado más el 11 al cuadrado, esa suma me daría 181. Lo comprobaríamos, ¿vale? En los ejercicios que hagamos para clase os voy a dejar la comprobación hecha. Quien quiera lo hace. Y lo mismo comprobaríamos con el menos 9. Menos 9 al cuadrado es lo mismo que menos 8 al cuadrado. La suma de menos 9 al cuadrado más menos 8 al cuadrado nos da 181. Pues lo miraríamos. Vale. Vamos con uno parecido a este de la derecha. Calcula dos números naturales, ahora pares consecutivos. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo de siempre, al primer número ese par le llamamos x. Por ejemplo, el 6. ¿Vale? Su siguiente par sería 8, ¿verdad? ¿Yo qué le he hecho al 6? Pues le he sumado 2 para que me dé 8. Así que si este es un número par, el siguiente consecutivo par será más 2. El siguiente pues sería x más 4. Y así sucesivamente. Bien, calcula dos números naturales pares consecutivos sabiendo que su producto, acordaos que producto significa multiplicación, nos da 360. Entonces el primer número par multiplicando por su segundo, por eso todo entre paréntesis, nos da 360. Y al quitar el paréntesis, ¿qué pasa? Pues que nos sale x al cuadrado y eso quiere decir que esto también va a ser una ecuación de segundo grado, que la resolvemos como hemos venido haciendo hasta ahora. Y aquí, como veis, está redondeado esto de aquí, menos 18 nos da un resultado, su siguiente par sería menos 20. Entonces esto, si está redondeado, seguramente lo habré comprobado yo y esto sí que vale, pero esto 20 y 22, pues por lo visto, al sustituirlo aquí, no nos daría. Bien, y por último vamos a ver las que tienen relación con la geometría, que son esta y esta de aquí. Vale, para hacer estos ejercicios nos tenemos que acordar de Pitágoras, ¿vale? Porque siempre, ya sea un rectángulo, un cuadrado, un triángulo que no sea rectángulo, siempre vamos a sacar un triángulo rectángulo de algún lado. Y acordaos que los triángulos rectángulos eran los que tenían
un ángulo de 90 grados y enfrente ese lado era la hipotenusa, que suele ser el lado más largo. Y lo que no está enfrente, los otros lados son el cateto. Esto lo visteis en segundo, perdón. Bien, vamos a empezar con este de aquí. Dice, un rectángulo tiene de diagonal 25 centímetros y de altura 15. Bueno, esto se me ha desplazado un poco, pero tendría que ir desde aquí hasta aquí. ¿Y qué pasa? Pues que al ir así, si yo desecho la parte esta de arriba, me queda esta figura, que esto es un triángulo rectángulo, porque el ángulo de 90 grados estaría aquí. Y eso quiere decir que si el ángulo de 90 grados está aquí, este lado de enfrente, el de 25, que era la diagonal, es la hipotenusa. Entonces este es el cateto, la altura, y la base también es otro cateto, que es lo que me piden. Vale, pues vamos a utilizar Pitágoras entonces, que la fórmula era esta. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Y lo que nos queda es sustituir. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿La tenemos? Sí, 25. Un cateto, 15. Aquí da igual dónde poner el valor de los catetos, da igual el orden. Y nos falta el otro cateto, que sería la base, que es lo que queremos. Entonces, al hacer las operaciones y al sustituir y despejar, me sale 20 y menos 20. Claro, aquí el menos 20 lo he tachado porque no hay lados negativos, entonces solamente nos quedamos con 20 centímetros. Así que este lado de aquí, este cateto que es la base, mide 20 centímetros. Y además hemos dicho antes que normalmente la hipotenusa era el lado más largo y es así. Y por último nos pedía aquí el área. Vale, y el área de un rectángulo es la base por la altura. No nos queda más que sustituir. La base la acabo de calcular ahora, 20 centímetros. Y la altura me la daban desde el principio, 15. Total que 300 centímetros cuadrados, porque es área, por eso va al cuadrado. Vale. Y por último, vamos a ver qué pasa cuando nos hablan de un triángulo. Un triángulo isósceles en este caso. Entonces hay que hacer memoria también y ver cómo eran los triángulos isósceles. Y son de este estilo. Es decir, tienen dos lados iguales y uno diferente. Entonces, un triángulo isósceles tiene de base 8 centímetros y altura 12. Vale, averigua el perímetro. El perímetro tenemos que recordar que era la suma de todos los lados. Es decir, este lado más este, todo lo de fuera. El rectángulo que hubiera sido, pues hubiera sido este lado, más este y más este. Vale, volvemos entonces. Claro, yo necesito los lados, hemos dicho, esto de aquí no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Saco el triángulo rectángulo aquí fuera, como hemos hecho antes aquí, que me he quedado solamente con una parte, aquí hago lo mismo, me quedo con esta parte. Saco el dibujo aquí y me quedan estos datos. 12 de altura que no cambia, pero ahora la base es la mitad, porque va desde aquí hasta aquí. Todo, si es 8, la mitad son 4. Cuidado con eso. Y me falta este lado de aquí. ¿Vale? ¿Ese lado de aquí cuál es? Como hemos dicho antes que los 90 grados estaban aquí, esto es la hipotenusa. ¿Vale? Que me va a coincidir con este y este lado que son iguales, porque es isósceles. Pues volvemos a Pitágoras. Hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Y sustituimos. Pero ahora cuidado, porque antes hemos sustituido 25 en la hipotenusa, pero yo ahora ese dato no lo tengo. Es el que quiero. Solo tengo los catetos. 12 al cuadrado y 4 al cuadrado. Hacemos operaciones, total que me sale 12,65 centímetros, que me mide este lado de aquí, que es este lado de aquí. Y la medida de este lado de aquí es el mismo que de este del otro lado. Así que el perímetro, como era la suma de todos los lados, 8 más 12,65 más 12,65, 33,3 centímetros. ¿Vale? Venga, un saludo.